de octubre. Con ustedes el profesor Romero, invitándoles a estudiar otro segmento más de la lección número 4. No sin antes suscribirse a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Cuando usted se suscribe, recibe no solamente las lecciones que enviamos, sino también los temas de preguntas y respuestas y sermones que enviamos a todos los hermanos suscritos a este canal. Hágalo, le va a ayudar mucho espiritualmente. Para memorizar, Jesús respondió: te aseguro, que es la expresión de cierto te digo, es el significado, te garantizo, te aseguro, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Querido Dios, haznos nacer de nuevo, porque solamente así veremos su rostro. Amén. Para hoy domingo, el testimonio de Juan el Bautista. En una ocasión, el profeta evangélico llamado Isaías escribió de parte de Dios unas palabras textuales del Altísimo que dice en Isaías 43, versículo 10, vosotros sois mis testigos. ¿Qué somos nosotros de Dios? Testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de Cristo. ¿Y qué? ¿Y dónde está Cristo? Cristo está en dos lugares, como dije la semana pasada. Cristo está en forma presencial en el santuario celestial como sumo sacerdote a nuestro favor. Pero está en la tierra en este libro. Aquí está Cristo en la Santa Biblia o Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver a Cristo? Conectándonos con Él, y ya solamente hay dos formas, no hay más, de conectarnos a Cristo: es a través de la oración y a través del estudio de la palabra de Dios. Es la vía principal de Dios hablarnos, a través de la palabra de Dios. En la lección de hoy nos habla del primo de Jesús. Haciendo un poco de historia, este joven que fue muerto a los 30 años, Juan el Bautista, tenía que ser el precursor, es decir, el que anunciaría la inauguración del reino de la gracia de Cristo. Él era 6 meses mayor que Jesús. Eran primos. Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y cuando él nace, es dedicado al 8º día en el templo. Y Juan el Bautista sería el precursor, el que prepararía el camino para que viniera el ejecutivo máximo, como antiguamente se hacía. Por ejemplo, en mi país, cuando se va a desfilar el presidente de la República, ¿qué se hace? Mandan precursores. ¿Quiénes son esos precursores? Personas que limpian las calles que pasará el presidente, quita cualquier cosa que desluzca el acto, se pone una tarima, vienen unos franqueadores motorizados para que puedan anticiparse a la venida del presidente. Esos franqueadores, esos son lo que llaman precursores. Eso era Juan el Bautista. Él era el que estaba anunciando: viene por ahí con
con el ulular de la sirena viene el Mesías. Entonces Juan lo que hace es que prepara el camino, allana el camino, que me dice Isaías 40, para que el Mesías venga sin tropiezo en el camino. Tapa los hoyos, pinta las aceras, las calles, las limpia, las mantiene preparadas para la venida del presidente de turno, o en este caso del Mesías. Entonces Juan tenía que preparar el camino de la venida de Cristo como el Mesías a su pueblo. En esa tierra donde ahora mismo están peleando Hezbollah, Hamas, Israel, Irán, ese era el sitio, especialmente donde está Israel, era un poco más grande, era un territorio mucho más grande que el que tiene ahora. Ahí fue donde vino el Mesías. Ahí nació el Mesías, en el sitio más pobre, el sitio de Belén. Y él nace, como dice Lucas 4, y crece en gracia, en estatura y en sabiduría de los hombres. Y él crece. Cuando cumple 30 años, que es la edad correcta, donde se decía que se alcanzaba la madurez emocional, espiritual y física, decían los judíos que eran los 30 años. Pues Juan el Bautista comienza su ministerio a los 30 años, 6 meses antes de que Jesús aparezca. ¿Y cuál era la función de Juan el Bautista? La función de Juan el Bautista está delineada en Juan capítulo 1, versículos 19 al 23, que dice así: este es el testimonio de Juan. Para dar testimonio, él tiene que ver y comprobar de quién va a hablar. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Por qué esta pregunta? Porque se había profetizado que el Mesías, es decir, el Cristo, vendría para librar a Israel de las huestes romanas invasoras. Lo que ellos no entendían era que por sus pecados, en el año 722, 10 tribus del norte, que correspondían al norte, al reino del norte, por Jeroboam, este reino fue ocupado por Asiria y distribuyó a los judíos cautivos a diferentes países y los entremezcló, que luego siglos después, surgen los samaritanos, que eran enemigos judíos, pero eran de los judíos que se juntaron con los paganos. De ahí viene los samaritanos, que es un estudio para los siguientes días. De ahí que cuando Juan sale a predicar, Juan, que era hijo de un sacerdote llamado Zacarías, muchacho conforme a la palabra, él se educa con los esenios, que era una secta que estaba en el territorio, y él vivió en el desierto. Cuando Jesús lo llama, ya Juan estaba preparado para la susceptibilidad del ministerio al cual fue invitado. Y Juan dice aquí, como esperaban ese Mesías, y como Juan concitaba la atención. Oye, señores, eran multitudes de 20 y 30 mil personas que seguían a Juan. Eso concitaba la atención de las altas autoridades y mandaban espías para preguntar, para inquirir: ¿quién eres tú? Confesó, versículo 20, y no negó, mas declaró: yo no soy el Cristo. Dice Cristo es: yo no soy el Mesías que estamos esperando. Entonces, ¿eres tú Elías? ¿A qué Elías se refiere? A Elías el profeta, el tishbita que se fue un carro de fuego al cielo, según 1 Reyes 19. ¿Eres tú profeta? ¿A qué profeta se estaba refiriendo aquí? Al profeta que profetizó Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Oiga lo que dice aquí, Deuteronomio 18 y el versículo 15.
dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dice Profetas y Reyes, página 504, que ese profeta que se levantaría en Israel sería Jesús. Entonces ellos están preguntando, ¿eres tú el profeta? Se están refiriendo al profeta de Deuteronomio 18:15, profetizado a través de Moisés, es decir, al Mesías. Y él respondió, no. Entonces, ¿tú quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros caminaron para entrevistarse los sacerdotes con Juan el Bautista y hacer esa pregunta? 40 kilómetros. 40 kilómetros para preguntarle a Juan el Bautista si él era el Mesías o el profeta o Elías. Entonces, versículo 23 dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Esto me va a indicar que Juan estudiaba mucho al profeta evangélico del Antiguo Testamento llamado Isaías. Isaías es quien cita en el capítulo 20 de su libro, 40 de su libro, es quien cita la misión del Mesías y la redención del Mesías a tu pueblo, que dice Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de las invasiones de los enemigos. Y su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, ¿ves? Como el pueblo llegó la hora de arreglar cuenta con Dios, de perdón y restauración, yo voy a mandar uno que clame en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y todo monte y collado se baje y los torcidos se enderece y lo áspero se allane. Es decir, arreglen, allanen sus problemas, porque el Mesías viene a perdonarlos y a transformarlos. Entonces, en el versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién era esa gloria? Si usted lee Juan 1:14, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo era la Shekinah. La Shekinah era la gloria del templo de Dios, que estaba en el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Permanentemente ahí estaba la gloria de Dios. Entonces Cristo, cuando el pueblo apostata en el año 605, Babilonia ocupa dos restantes tribus judías y la invaden, y antes de esa invasión dice que salió, dice Ezequiel, que salió la Shekinah o Shekinah del templo, se puso en el oriente, en el Monte de las Olivas, y subió por el Monte de las Olivas, exactamente por donde subió Cristo cuando murió y resucitó. 40 días después cuando ascendió. Es decir, Cristo era la Shekinah ambulante, era la gloria de Dios que estaban dando en medio de Palestina, señores. La gloria de Dios. Por eso que dice aquí, Isaías 40, dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Porque Cristo era la gloria de Jehová. Y dice, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová lo ha hablado. Todo el mundo vio las obras de Cristo. Cristo no hizo 7 milagros, como mencionan los evangelios, lo que pasa es que está resumido. Cristo hizo miles de milagros en sus 3 años y medio de ministerio. Y el mayor de todos fue la resurrección de Lázaro, que tenía 4 días dañado, podrido su cuerpo. Hermanos, y el testimonio de Juan el Bautista es que él no era el Cristo, sino como ese Cristo viene a restaurar a su pueblo en el perdón. Hermanos, ¿saben una cosa? Nosotros somos el nuevo Juan el Bautista, el nuevo Elías, que tenemos que salir a allanar el camino con el mensaje de la verdad presente para la segunda
venida de Cristo. Cumplamos como cumplió Juan en su esfera la predicación del Evangelio. También nosotros como iglesia hagamos lo mismo. Repitamos el mensaje: Cristo viene pronto, y preparemos así el terreno para que cuando Cristo venga encuentre su iglesia llena de personas convertidas para vivir con Él eternamente. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana lunes, el Cordero de Dios.